La puerta de la comisaría se cerró con un estruendo que resonó en los pasillos vacíos de la medianoche madrileña. Javier. Con las manos esposadas a la espalda. Sintió el frío del metal cortando su piel mientras el oficial lo empujaba hacia la sala de interrogatorios. Te has metido en un buen lío. Chaval. Gruñó el hombre. Pero en sus ojos había algo más que autoridad, una chispa de reconocimiento que Javier no pudo ignorar. Javier había sido arrestado esa noche durante una manifestación en la Puerta del Sol. Gritaba consignas por los derechos LGTB. Su voz se mezclaba con la multitud enfurecida contra una nueva ley conservadora que amenazaba con retroceder décadas de progreso. No esperaba que el oficial que lo arrastrara fuera tan joven. Tan atractivo. Con esa mandíbula cuadrada y ojos oscuros que lo escrutaban como si ya supiera todos sus secretos. Sentado en la silla dura. Javier levantó la vista y vio como el oficial, cuyo nombre en la placa era Mateo, cerraba la puerta con llave. No es solo por la manifestación, dijo Mateo con voz baja, quitándose la gorra. Te vi antes. En el bar de Chueca. Te reconocí. Javier sintió un escalofrío, aquel bar era un refugio para hombres como él. Un lugar donde podía ser libre sin máscaras. Mateo se sentó frente a él. Los papeles del arresto olvidados sobre la mesa. Soy como tú, Javier. Pero no puedo permitirme que se sepa. Las palabras cayeron como una bomba. Javier. De 28 años. Había crecido en una familia católica estricta en Sevilla, donde su orientación sexual era un secreto que lo carcomía desde la adolescencia. Se había mudado a Madrid para escapar, para unirse a movimientos activistas que le daban propósito. Ahora, frente a este oficial de 29 años, que vestía el uniforme como una armadura, sentía una mezcla de ira y atracción. ¿Por qué me lo dices?, preguntó Javier, su voz temblando. Mateo suspiró, mirando al suelo. Porque arrestarte me duele más de lo que debería. Mi familia espera que sea el hijo perfecto, el policía impecable. Mi padre es un general retirado, si supiera. La conversación se extendió en la penumbra de la sala. Mateo confesó que había entrado en la policía por presión familiar. Que su vida era una fachada de heteronormatividad, salidas con mujeres arregladas por amigos. Mentiras sobre fines de semana solitarios. Javier, por su parte, habló de su hermano mayor, que lo había descubierto besando a un chico en el instituto y lo había golpeado hasta sangrar, jurando silencio a cambio de que se curara. Aquella noche, en lugar de un interrogatorio formal, se convirtió en una catarsis mutua. Javier sintió que algo se rompía dentro de él, la barrera entre el opresor y el oprimido se difuminaba. Mateo, con manos temblorosas, soltó las esposas. Vete, dijo. Pero prométeme que no volverás a manifestarte así. Es peligroso. Javier se levantó. Pero en lugar de huir, se acercó. Sus labios se rozaron en un beso impulsivo, cargado de desesperación. Mateo retrocedió, horrorizado. ¿Qué has hecho?, exclamó. Pero sus ojos decían lo contrario. Al amanecer, Javier salió de la comisaría libre, pero con el corazón enredado. Mateo lo había dejado ir sin cargos. Un acto de rebeldía que podía costarle todo. En las calles de Madrid, bajo el sol naciente, Javier caminaba aturdido. ¿Había sido un error?
Ese beso no era solo pasión, era una declaración de guerra contra el sistema que los aplastaba a ambos. De vuelta en su pequeño apartamento en Malasaña, Javier se miró al espejo, moretones en las muñecas. Pero algo nuevo en su mirada. Determinación. Mateo. En su turno, fingía normalidad ante sus compañeros. Pero el recuerdo del beso lo quemaba. Su novia ficticia, Elena, lo llamó esa mañana: «Tenemos cena con tus padres esta noche». Mateo colgó, sintiendo náuseas. ¿Cómo podía seguir mintiendo? Los días siguientes fueron un torbellino. Javier volvió a las reuniones activistas. Pero ahora con una sombra: Mateo. Lo buscó en redes sociales. Encontró su perfil falso donde publicaba fotos de familia perfecta. Un mensaje anónimo: «Necesitamos hablar». Mateo respondió, citándolo en un parque discreto en Retiro. Allí, bajo los árboles centenarios, se encontraron. «No puedo verte», dijo Mateo. «Mi carrera. Mi familia». Pero Javier insistió: «Estás viviendo una mentira. Únete a nosotros». La tensión crecía. Mateo sentía el conflicto interno como un nudo en el pecho. Su padre lo había educado en valores tradicionales: honor, deber, heterosexualidad implícita. Recordaba las cenas familiares donde se burlaban de esos maricones en las marchas. Javier, en cambio, había pagado el precio de la autenticidad. Su madre lo ignoraba desde que se enteró. Su trabajo como profesor precario pendía de un hilo por su activismo. En esa reunión, decidieron verse en secreto. Paseos nocturnos por el Madrid oculto. Conversaciones profundas sobre el dolor de esconderse. Mateo confesaba sus miedos: «Si salgo del armario, pierdo todo. Mi pensión. Mi respeto». Javier replicaba: «Pero ganas libertad». La relación se profundizaba. No en lo físico, sino en lo emocional. Cada encuentro era una batalla contra sus demonios internos. Mateo empezaba a cuestionar su lealtad a la policía, Javier. A dudar si valía la pena arriesgarse por alguien que no estaba listo. Una noche, en un bar discreto, Mateo recibió una llamada de su superior: «Hay otra manifestación mañana. Tú lideras el operativo». Javier lo miró, suplicante. «No lo hagas». Mateo asintió. Pero en su mente, el conflicto rugía. Al día siguiente, en la plaza, Javier gritaba con la multitud. Vio a Mateo al frente. Uniforme impecable. Sus miradas se cruzaron. Mateo dio la orden de dispersar. Pero con vacilación. Un compañero notó su duda. «¿Estás blando, Mateo?» Esa noche, solo en su casa, Mateo lloró por primera vez en años. El precio de su doble vida lo estaba destruyendo. Javier, magullado por gases lacrimógenos, pensó en abandonarlo todo. Pero un mensaje de Mateo: «Te necesito». La tensión subía. El amor naciente era una bomba de relojería. Los encuentros se volvieron más frecuentes. Siempre en la sombra de la noche madrileña. Mateo aparcaba su coche patrulla en calles secundarias, lejos de miradas indiscretas. Y Javier subía con el corazón acelerado. Hablaban durante horas, compartiendo sueños rotos y esperanzas frágiles. Mateo contaba cómo
En la Academia de Policía en Ávila. Había reprimido sus sentimientos por un compañero. Fingiendo homofobia para encajar. Me convertí en lo que odio. Admitía. Con voz quebrada. Javier lo escuchaba. Tocando su mano en la oscuridad. Sintiendo el peso de esa confesión. Pero la realidad los golpeaba duro. La familia de Mateo organizó una fiesta por su ascenso. Elena, la novia de fachada, colgaba de su brazo, riendo con sus padres. ¿Cuándo os casáis?, preguntaba la madre. Ojos brillantes. Mateo sonreía forzado. Pero dentro, un vacío lo consumía. Javier. Desde su lado. Enfrentaba su propia tormenta, su hermano lo visitó inesperadamente. Mamá está enferma. Quiere verte. Pero solo si dejas esa vida de pervertido. Javier se negó. Pero las palabras dolían como cuchillos. Eres una vergüenza. Escupió el hermano antes de irse. La relación avanzaba en un equilibrio precario. Mateo empezó a filtrar información a Javier sobre operativos policiales contra activistas. No vayas a esa marcha, habrá redadas. Javier lo usaba para proteger a sus amigos. Pero el dilema moral lo atormentaba, estaba traicionando sus principios al involucrarse con el enemigo. En una cena clandestina en un restaurante de Lavapiés. Javier confrontó a Mateo, estás arriesgando tu carrera por mí. ¿Por qué? Mateo lo miró fijo, porque por primera vez. Siento que vivo. Pero esa noche. Un compañero de Mateo los vio salir juntos. Rumores empezaron a circular en la comisaría, Mateo anda con tipos raros. El conflicto interno de Mateo se intensificaba. Soñaba con su padre descubriéndolo. Gritándole no eres mi hijo. Despertaba sudando. Llamando a Javier en pánico. Javier. A su vez. Dudaba, sus amigos activistas lo presionaban para más compromiso. Tenemos que exponer la corrupción policial. ¿Decían? Javier sabía cosas de Mateo que podían usarse. Pero el amor lo frenaba. Una elección se avecinaba, lealtad a la causa o al hombre. En una manifestación masiva en Gran Vía. Todo estalló. Javier lideraba el grupo. Pancarta en mano, amor sin miedo. Mateo estaba asignado al control de masas. Cuando la multitud avanzó, Mateo vio a Javier en primera línea. Dio la orden de retroceder. Pero un manifestante lanzó una botella. El caos estalló, porras. Gritos. Arrestos. Mateo corrió hacia Javier, protegiéndolo de un golpe. «¡Corre!», le susurró. Pero un superior lo vio. «¿Qué coño haces?». «Mateo». Javier escapó. Pero Mateo fue suspendido esa noche. En casa. Su padre lo llamó, me han dicho que ayudas a esos desviados. ¿Es verdad? Mateo negó. Pero la mentira le pesaba. Se reunió con Javier en un banco del templo de Devot al atardecer. Me están investigando. Si salgo del armario, pierdo todo. Javier lloró, entonces elige. Yo o tu vida falsa. Mateo se fue sin responder, dejando a Javier destrozado. Días después, Elena confrontó a Mateo, sé lo tuyo. Termina o lo cuento. Mateo la dejó. Pero el precio fue alto, aislamiento total. Javier.
Herido. Se sumergió en el activismo. Organizó una campaña contra la homofobia en la policía. Un artículo anónimo filtrado, abusos en comisaría. Mateo lo leyó, sabiendo que Javier estaba detrás. La traición dolía, pero también lo despertaba. Llamó a su padre: necesito hablar. La cena familiar fue tensa. Soy gay, dijo Mateo. Voz firme. Su padre se levantó. Rojo de ira: fuera de mi casa. Su madre lloraba en silencio. Mateo salió. Maleta en mano. Sin hogar. Refugiado en un hotel barato. Llamó a Javier: lo hice. Por ti. Pero Javier. Amargo. Respondió: demasiado tarde. ¿Me usaste? Colgó, dejando a Mateo solo con su decisión. La sociedad madrileña bullía, noticias de un oficial saliendo del armario avivaban debates. Mateo enfrentaba acoso en el trabajo, Javier. Culpa por su dureza. Una reconciliación tentativa, se encontraron en la Plaza Mayor. Perdóname, suplicó Mateo. Javier dudó: pagaste el precio. Valió. Abrazados bajo las luces. Sabían que el camino era largo. Pero rumores de venganza policial crecían. Un amigo de Javier fue arrestado injustamente. ¿Fue Mateo?, se preguntaban. La duda envenenaba todo. Mateo, ahora abiertamente gay, luchaba por reformar desde dentro. Pero el sistema lo rechazaba. Una promoción denegada. Miradas hostiles. Javier lo apoyaba en secreto. Pero el miedo persistía. En una terapia grupal para LGTB. Compartieron historias, daños de la represión social. La sociedad nos obliga a elegir entre amor y supervivencia, dijo Javier. La tensión culminaba en una gran audiencia pública sobre derechos LGTB. Mateo testificaba: fui parte del problema. Ahora lucho por cambiarlo. Javier lo veía desde la multitud. Orgulloso pero temeroso. ¿Fuera? Manifestantes conservadores gritaban insultos. Un piedra voló, rozando a Mateo. Sangrando. Miró a Javier: esto es el precio. El incidente en la audiencia marcó un punto de no retorno. Mateo, con una venda en la frente, salió del edificio rodeado de periodistas. Oficial gay denuncia homofobia interna. Titularon los periódicos. Su padre lo desheredó públicamente en una entrevista: no reconozco a ese hombre. Mateo sintió el golpe como una puñalada. Pero por primera vez. Libertad. Javier lo esperó en su nuevo apartamento en Chamberí. Un lugar humilde pagado con ahorros. «Estás loco», dijo Javier, besándolo. Pero la reconciliación era frágil, la traición pasada dejaba cicatrices. La sociedad española, dividida, reaccionaba. En redes. Apoyo de progresistas, odio de conservadores. Mateo recibía amenazas anónimas: te arrepentirás. Javier, en su grupo activista, enfrentaba críticas: te acuestas con el enemigo. Un amigo lo confrontó: usaste su información para nuestra campaña. ¿Y si lo expones más? Javier negó. Pero la semilla de la duda crecía. ¿Era su amor puro o una herramienta para la causa?
Mateo solicitó traslado a una unidad antidiscriminación. Pero fue rechazado. Eres una distracción. Le dijeron. Desempleado temporalmente. Se unió a ONGs LGTB. Allí. Conoció historias peores, jóvenes expulsados de casa. Violencia callejera. Yo tuve suerte. Pensó. Pero el precio personal era alto, soledad familiar. Su hermana lo llamó, papá no cambia. Pero yo te apoyo. Un rayo de esperanza. Javier. Profesor en un instituto. Enfrentaba presiones. Padres conservadores quejándose, no queremos un activista gay enseñando a nuestros hijos. El director lo advirtió, modera tu vida personal. Javier se negó. Arriesgando su trabajo. En casa. Discutía con Mateo, tú saliste del armario, yo siempre lo estuve. Pero ahora pago por ti. Mateo replicaba, hicimos esto juntos. Las peleas escalaban. Revelando grietas, Mateo acusaba a Javier de manipulación, Javier. A Mateo de cobardía pasada. Un giro dramático, Elena. La exnovia. Filtró mensajes privados a la prensa. Mateo me usó como tapadera. Escándalo nacional. Mateo. Humillado. Confrontó a Elena, por venganza. Ella lloró, me rompiste el corazón. Javier lo defendió públicamente, es víctima de una sociedad hipócrita. Pero el daño estaba hecho, Mateo perdido en depresión. En terapia. Mateo confesó, siento que traicioné a todos. Javier lo abrazó, nos traicionamos a nosotros mismos al escondernos. Decidieron mudarse juntos. Un acto de desafío. En un piso en la Latina. Construían una vida. Pero la familia de Javier irrumpió, su madre. Enferma. Lo visitó. Vuelve a Sevilla. Deja esta locura. Al ver a Mateo. Escupió, él te corrompió. Javier la echó, él me salvó. La madre se fue. Cortando lazos definitivos. La alta tensión llegó en una contramanifestación conservadora. Javier organizaba la respuesta LGTB, Mateo. Como civil. Se unió. Enfrentamientos, insultos. Empujones. Un extremista reconoció a Mateo, el polimaricón. Lo atacaron. Javier lo defendió. Recibiendo golpes. Hospitalizados. Se miraron, vale la pena. Salieron más unidos. Pero marcados. Mateo demandó a la policía por discriminación. El juicio fue público, testigos. Pruebas. Su ex superior testificó en contra, era inestable. Javier declaró a favor, es un héroe. La sociedad debatía, reforma o tradición. Mateo ganó parcialmente, indemnización. Pero sin reintegro. Es un comienzo. Dijo. Pero la victoria amarga. Amigos de Javier lo traicionaron, filtraron que Mateo había arrestado activistas antes. ¿Hipócrita? Lo llamaban. Javier defendió, cambió. Pero perdió aliados. Solo. Cuestionaba, elegí mal. En una noche de insomnio. Mateo propuso, huyamos a Barcelona. Empecemos de cero. Javier dudó, huir es rendirse. Decidieron quedarse. Luchando.
Pero un anónimo amenazó: os vigilamos. Paranoia crecía. El clímax, en el Orgullo de Madrid. Mateo habló en el escenario: pagué con mi familia. Mi carrera. Pero gané amor. Javier. Abajo. Lloraba. Una bomba falsa evacuó la plaza. Pánico. En el caos. Se perdieron. Javier buscó a Mateo, temiendo lo peor. Lo encontró herido por la estampida. No te pierdo. Juró. Recuperándose. Reflexionaron: daños irreparables. Familias rotas. Carreras truncadas. Amistades perdidas. Pero un vínculo forjado en fuego. La recuperación fue lenta. Tanto física como emocional. Mateo. Con costillas magulladas. Pasaba días en cama, mirando el techo de su apartamento. Javier lo cuidaba. Pero el silencio entre ellos era pesado. ¿Valió la pena todo esto?, preguntó Javier un día, mientras cambiaba vendajes. Mateo lo miró: sin ti. No. Pero en sus ojos, duda. La sociedad seguía dividida, leyes avanzaban. Pero el odio persistía. En foros online. Debates rabiosos: ¿deben los gays en uniforme esconderse por seguridad? Mateo volvió al activismo, fundando un grupo de apoyo para policías LGTB. Reuniones en cafés de Huertas. Historias compartidas. Un joven oficial confesó: me inspiras. Mateo sonreía. Pero el costo lo carcomía. Llamadas perdidas de su madre, intentos de reconciliación. Pero su padre bloqueaba. Javier. Despedido del instituto por conducta inapropiada. Buscaba trabajo en ONGs. Somos parias. Bromeaba amargamente. Una confrontación final con el pasado: el hermano de Javier apareció en Madrid. Mamá muere. Quiere verte. Javier viajó a Sevilla. Mateo a su lado. En el hospital. La madre débil: perdóname. Hijo. Vio a Mateo: él te hace feliz. Javier asintió. Ella sonrió: entonces. Bendito sea. Murió esa noche. El hermano, conmovido, abrazó a Javier: lo siento. Un puente reconstruido. Pero frágil. De vuelta en Madrid. Mateo enfrentó su propio drama: su padre lo citó en un bar. No apruebo. Pero eres mi sangre. Lágrimas: te quiero. Hijo. Reconciliación parcial. Pero con condiciones: discreción. Mateo rechazó: o todo o nada. ¿Se fue? Corazón roto pero íntegro. La relación maduraba. Discusiones sobre futuro, adopción. Matrimonio. Pero barreras sociales: adopción difícil para parejas gay en algunas regiones. ¿Luchamos más?, preguntaba Javier. Mateo: siempre. Un último giro: un excompañero de Mateo, resentido, filtró documentos falsos acusándolo de corrupción. Investigación policial. Mateo, inocente, luchó en corte. Javier testificó: es honesto. Absuelto. Pero reputación manchada. La sociedad nos castiga por ser
dijo Mateo. En una cena íntima. Celebraron, sobrevivimos. Pero Javier confesó, a veces dudo si elegí bien. Mateo, el amor es una elección diaria. Se abrazaron, sabiendo que el camino continuaba. La historia culminaba en una marcha pacífica. Mateo y Javier, de la mano, lideraban. Miradas de aprobación y odio. En el final, un niño les sonrió, esperanza futura. Pero el precio pagado, familias fracturadas. Carreras perdidas. Heridas emocionales. ¿Fue justo? ¿Es correcto sacrificar todo por el amor? ¿Incluso si destruye vidas ajenas?